Muy buenos días, compañeros. Nuevamente bienvenidos al segundo día de conferencias. Para mí es un honor presentar al primer ponente que tenemos en esta mañana, el doctor Mariano Hernández Gil, con la ponencia Alimentación, Problemas Gástricos, Dolor de Caballo y Ejercicio. El doctor Hernández Gil es adscrito al Departamento de Medicina y Cirugía y Zootecnia de equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. De formación es médico veterinario por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en ciencias con opción de nutrición animal por la Universidad Autónoma de Yucatán. Entre sus actividades están el ser profesor de carrera en el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de equinos de la misma Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y es consultor de The Donkey Sanctuary y de la World House Welfare, y es ponente en eventos nacionales e internacionales con vasta experiencia. Es miembro también del Comité de Salud y Producción Equina del CONASA, del Comité Técnico de Certificación en Equinos del CONSERVET, y es expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos. Amplia experiencia del doctor Hernández. Lo tenemos hoy para nosotros, doctor, de 9 a 9:45, y nos dará mucho gusto cederle la palabra para comenzar con su interesante ponencia. Muchísimas gracias. Hola, doctora Tony, buenos días. Buenos días a todas y todos quienes nos están viendo en esta transmisión, en sexta edición del Congreso NAE, este ciclo de conferencias de nutrición y alimentación equina. Pues, para mí siempre es un gusto participar con las instituciones involucradas, la Universidad del Valle de México, la UNAM, la Asociación de Especialistas en Equinos y, por supuesto, el principal patrocinador, que es NUTEC. Hoy les voy a platicar un tema en esta dinámica de estar hablando de mitos y realidades en la alimentación, bueno, mitos y evidencia, del mito a la evidencia en la alimentación de equinos. Hoy les voy a hablar de un tema, pues, que a mí me gusta mucho. Es un tema tan básico y tan común como el agua, ¿sí? Y tan claro como el agua, y del cual yo escucho y tengo curiosidad, pues desde que soy niño y desde que convivo con los caballos desde muy pequeño. Y que ahora, pues, ya trabajando con ellos, puedo entender muchas cosas. Entonces, espero que sea de su utilidad, y les agradezco, bueno, primero de su agrado y de utilidad la información que aquí voy a presentar. Y ahora comparto mi pantalla. Y si me dicen, nada más por confirmar que se ve bien, ¿verdad? Correcto, doctor. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ahora aquí voy a compartir. Bueno, me está diciendo presentar en línea, conectar. ¿Está bien? Le digo que sí, Víctor. Darle cancelar, doctor, y volver a Ok, intentar. ok, ya está. Ahora sí me completa ya la pantalla, ¿verdad? Correcto. Pues muchas gracias otra vez a todas y todos por su asistencia, y muchas gracias a todos quienes están conectados desde esta hora de la mañana. Y bueno, pues como les decía, vamos a dar paso a un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema bastante cotidiano, tan cotidiano que hace 2 días salió el tema con una persona, y justo al respecto del título que pusimos para esta conferencia, cuando hicimos las pláticas
el comité científico respecto a qué tema me gustaría abordar. Este es un amigo de Portugal. Esta no es una yegua sí es una yegua de alto rendimiento, no es una yegua deportiva, pero es una yegua que utilizan en Portugal para manejar bosques y la vemos con sus arneses, a él también lo vemos con su equipo de trabajo, con su ropa de trabajo, lo que nos sugiere que en algún momento del día, mientras la yegua está trabajando, él la llevó al río a refrescarse y a tomar agua. Sí, y por eso justamente eh, por ese temor a hacerlo o no hacerlo, hemos querido venir a platicarles sobre qué pasa con el permitir que un caballo durante el ejercicio tome agua, ¿verdad? Y el título que aparece en el programa lo deformé un poco ahora, ¿sí? A partir como les digo, hace 2 días justamente con una persona estábamos hablando de esto y le daré agua o no al caballo mientras trabaja. Estábamos en una competencia, de hecho, de salto. Y le digo, pues bueno, obviamente mientras trabaja no puede tomar agua, nadie toma agua mientras trabaja, pero sí tienes un episodio entre no sé, un clasificatorio y la semifinal y el caballo puede tomar agua, le viene bien. O si has viajado en el remolque 3 horas del lugar de origen al lugar de competencia y el caballo sudó durante el viaje, pues lo mejor que le puede pasar al caballo es que al bajar del remolque tome agua. Y me dijo, no, pues ¿cómo cree, doctor? Les da dolor de caballo, ¿no? Y eso me confirmó la necesidad de hablar en esta conferencia sobre el tema, porque yo no sé si a ustedes les pase, y en México, seguro que en México les pase, sé que tenemos colegas de muchas otras partes de América, hispanoparlantes, angloparlantes, italoparlantes, en fin. Y no sé si en sus países suceda, pero la gente tiene miedo a darle agua al caballo y porque todo ha sido cuestión de una extrapolación primero primero la adopción de un término para hacer referencia a una condición en humanos, ¿sí? La adopción de un término que menciona al caballo. Y luego la, la zoomorfización de esa condición hacia los caballos. O sea, y por eso puse esto, dolor de caballo antropomorfo o zoomorfo. O sea, estamos atribuyendo al caballo un dolor o una condición que se presenta en nosotros, ¿sí? O estamos concibiendo en nosotros una condición que realmente se presenta en el caballo. Esa es la pregunta que vamos a abordar hoy, ¿no? Con el estudio de las necesidades del agua en el caballo y para su digestión y para mantener el ejercicio y sobre todo para su bienestar. Lo que acá conocemos como el dolor de caballo es un dolor abdominal transitorio asociado al ejercicio que se cita como DATAE, y este dolor se manifiesta al realizar ejercicio y actividades deportivas, especialmente en aquellas que involucran movimientos repetitivos como rotaciones e hiperextensiones del torso. Ahí donde se está tocando el vientre de este corredor es donde normalmente se presenta este dolor. Y este dolor se asocia a actividades como carreras, equitación, o sea, atletismo, equitación, natación, ciclismo, etcétera. Pero toma su nombre de dolor de caballo buscando, bueno, ¿de dónde surge esto del dolor de caballo? Pues toma su nombre justo de que se presenta con más frecuencia en la equitación, no porque alguien piense que a un caballo le da ese dolor. Entonces, todo indica que esto es el origen de esta condición en nosotros, ¿no? El origen de nombrar a esta condición en nosotros, dolor de caballo, y precisamente se presenta después de ingerir alimentos o consumir bebidas hipertónicas y ponerse a hacer ejercicio. O sea, este dolor en humanos se presenta efectivamente porque comiste o bebiste especialmente algo hipertónico y te pusiste a hacer ejercicio, te pusiste a montar a caballo, ¿sí? A hacer cualquiera de estas actividades y te viene este dolor que aquí describimos en el vientre. Entonces, de nombrar a esta condición dolor de caballo porque normalmente con más frecuencia se presentaba en quienes montaban a caballo, hemos adoptado o hemos
concebido que a los caballos les pasa lo mismo si toman agua, en particular agua, no si comen, si toman agua justo antes de hacer, bueno, minutos antes o un par de horas antes de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca dolor en caballos? Bueno, el dolor abdominal en caballos lo provocan trastornos digestivos y los principales escenarios para que se presenten estos trastornos digestivos, no vamos a hablar ahorita de diagnósticos y de lesiones en el tracto gastrointestinal de los caballos, simplemente vamos a hablar ni de factores de riesgo, solo vamos a hablar de los escenarios en los que se presentan trastornos digestivos en los caballos. Y obviamente hay factores de riesgo que los motivan y que ahora voy a mencionar algunos, pero por ejemplo, los dos principales escenarios para que se presente una alteración, un trastorno digestivo y por tanto dolor abdominal que conocemos como cólico universalmente, son cambios en el tránsito intestinal y cambios en la microbiota. Los cambios en el tránsito intestinal se ven principalmente bueno, se ven motivados por las características físico-químicas del alimento, principalmente el forraje. Algunas de estas características físico-químicas, el contenido de, bueno, la proporción de fibra detergente ácido en los forrajes, o sea, la porción de fibra lignificada, mientras mayor es la proporción de esta fibra detergente ácido, es mayor el riesgo de desarrollo, sobre todo de impactaciones, como hacemos la traducción de impaction. Entonces, estos forrajes altos en fibra detergente ácido cambian o tienen un efecto en el tránsito intestinal y resulta en cólico. Pero también los granos, por ejemplo, los concentrados con altos contenidos de almidón, una proporción alta de almidón en el grano, en la fracción concentrado de la dieta, provoca alteraciones digestivas, sobre todo porque el intestino delgado tiene una capacidad limitada para digerir ese almidón y entonces buena parte de ese almidón llega a la cámara de fermentación y se presentan problemas que detallaré más adelante. Y el otro factor común que se presenta también en forrajes es, sobre todo en zonas templadas y en praderas, es la concentración de fructanos en los forrajes. Los fructanos son una fracción que, pues, sobre todo se presenta en forrajes de clima templado y también se acumulan en mayor medida cuando a estos forrajes les pega el sol, sí, pero hace frío. Entonces están en actividad fotosintética, pero con incapacidad de destinar los carbohidratos que están produciendo a los carbohidratos, a su fracción estructural para poder crecer. Y entonces estos fructanos que son rápidamente fermentables causan problemas digestivos. Son, digamos, tres causas más comunes de características fisicoquímicas que alteran el tránsito intestinal en los caballos. ¿Por qué lo alteran? Y sobre todo, en el caso de las fibras lignificadas, lo alentan, digámoslo así, y en el caso de dietas altas en almidón, pues lo aceleran, ¿sí? Esto produce gas y el gas también produce cambios en el tránsito intestinal. Y el otro aspecto que produce cambios en el tracto intestinal es el consumo, ¿sí? De manera general, todos los herbívoros que consumen alimento, pues tienen una motilidad intestinal más ágil, ¿verdad? Y los animales que tienen dificultad para consumir alimento, por la calidad del alimento o por, o por el acceso a ese alimento, pues tienen un tránsito intestinal menos ágil. Y la principal característica físico-química que altera el consumo en los animales, en los caballos, es la fibra detergente neutro. La proporción mientras más fibra detergente neutro tiene el forraje, el caballo tiene que destinar una mayor cantidad de movimientos masticatorios por kilo de forraje, entonces el consumo será lento y el tránsito intestinal se verá afectado para disminuir. Y asimismo, el acceso limitado al alimento, en lugar de darle forraje todo el día, como sucede en condiciones naturales, darle 2 veces al día también va a tener un efecto
pues obviamente en el consumo, al estar el caballo consumiendo menos forraje al día, pues va a detener más tiempo el forraje en el tracto gastrointestinal con sus consecuencias. En cuanto a cambios en la microbiota, que pues se le conoce o se le debe llamar disbiosis, con el término de disbiosis, bueno, las principales razones de alteraciones en la microbiota, pues son proporciones de forraje concentrado. Siempre que hay una mayor cantidad de concentrado en la dieta, vamos a tener un mayor impacto en la microbiota, sobre todo por ese almidón que del que ya hemos hablado. Solo por darles una idea, el maíz tiene 700 gramos de almidón por kilo y el pasto tiene 150, máximo 150 gramos de almidón por kilo. Entonces, un caballo de 500 kilos que tiene una capacidad limitada de 500 gramos y hasta 1500 gramos de almidón al día, pues con 2 kilos de maíz ya estará cubriendo esa capacidad, mientras que con 10 kilos de pasto la estará apenas llegando a ese máximo. Entonces, estas proporciones forraje concentrado son importantísimas para cuidar cualquier repercusión en la microbiota y causar disbiosis. Por supuesto, el mayor contenido de fructanos en un pasto también puede ocasionar disbiosis. Ya el sustrato, pues ya les he hablado, si predomina el almidón, si predominan los fructanos, pues eso va a tener un efecto en la microbiota negativo, pero también hay sustratos en el alimento que tienen efectos positivos en la microbiota. Sin embargo, ahorita estamos hablando de disbiosis. El pH, cualquier alteración en el pH gastrointestinal, sobre todo por una mayor producción de ácido láctico, va a tener un efecto en los microbios, y la hidratación, cosa de la que vamos a hablar hoy más que nada. Y voy a dejar esta parte de hidratación pues para hablar de ella a lo largo de esta conferencia. Pero la hidratación es esencial digamos, para mantener sano ese ecosistema donde viven y conviven tantos y tantos microbios entre bacterias, virus, hongos y protozoarios, ¿no? En los caballos. El uso de antibióticos también, por supuesto, tiene un efecto en la microbiota que puede resultar en trastornos gastrointestinales y dolor, y pues contaminantes en el forraje como hongos, por ejemplo, que pueden también tener un efecto severo sobre la microbiota. Como recordatorio de algunos aspectos morfofuncionales del tracto gastrointestinal, tenemos que pensar, tenemos que citar que el estómago tiene una capacidad limitada de 7.5 a 15 litros, ¿sí? Medido en líquido, y tiene una tasa, digamos, de desocupación o de vaciado que va de 2 a 3 horas en sólido y de 0.5 a 1 hora en líquidos. Y más adelante vamos a retomar este aspecto de que el estómago se puede vaciar de agua en media hora, ¿verdad? Y qué pasa también con los sólidos y la manera en que estos sólidos se digieren. El intestino delgado tiene una capacidad de 40 a 50 litros, sin embargo el intestino delgado no tiene un tiempo de retención como tal. Lo normal en el intestino delgado no es retener la ingesta, es que pase a un ritmo de 30 centímetros por minuto, y considerando que tiene en promedio 21 metros, siempre que hablo en promedio estoy pensando en un caballo de 500 kilos, muy bien. Entonces, cuando hablaba de estómago y todas las ejemplificaciones que haga, y sobre todo numéricas, fueron pensando en un animal de 500 kilos. Entonces, porque podemos encontrar un pura sangre inglés de 500 kilos, un Wambrook de 500 kilos, un cuarto de milla de 500 kilos, un lusitano de 500 kilos, y entre todos estos caballos hay diferencias, pero todos pesan 500 kilos. Entonces, ahí es nuestro caballo de referencia en esta presentación. Entonces, considerando que tiene un promedio de 21 metros de intestino delgado, pues la ingesta habrá recorrido el intestino delgado en 1 hora y 15 minutos. Entonces, entre el estómago, los líquidos entre el estómago y el intestino delgado alcanzan el colon mayor en menos de 2 horas, ¿sí? Lo cual tiene una implicación y un significado al momento de manejar el suministro de agua en los caballos, y pues por supuesto también su alimentación.
y sobre todo los planes que queramos hacer cuando tenemos un caballo que va a hacer ejercicio. El intestino grueso sí tiene un tiempo de retención y por supuesto pues es el que tiene el tiempo de retención más largo, que va de 36 a 72 horas. Y esta variación entre 36 y 72 horas pues se va a dar en función de lo que come el caballo. Ya hemos dicho, más FDA o más FDN, perdón, mayor necesidad de masticadas, digámoslo así, por kilo de forraje y por tanto mayor tiempo de retención. Más FDA también, o sea, mayor proporción de fibra lignificada, pues también una necesidad de retener más tiempo, sobre todo si el acceso es limitado. Y bueno, pues estas son, podemos ver que el colon tiene una capacidad de 120 a 150 litros, ¿sí? Medido en litros de agua. Y bueno, pues es un órgano muy grande. Y aquí adelanto, un órgano muy grande cuyo 80% de los contenidos es agua y por tanto dejar sin tomar agua a un caballo previo al ejercicio, para irles adelantando algunas conclusiones, dejar sin tomar agua a un caballo previo al ejercicio, pues es un absurdo que no tiene una base sólida porque pues el caballo nada más carga, en promedio un caballo de 500 kilos nada más carga 100 litros de agua en el colon. Entonces, dejarlo sin tomar agua ese día, vamos a ir viendo que va a tener un efecto significativo sobre su estado mental y un efecto significativo sobre su reserva de agua en el colon. Y nosotros lo hicimos pensando en que le queríamos aligerar la carga para la carrera, para el obstáculo, para lo que sea que íbamos a hacer con él. Bueno, el estómago tiene una sección aglandular y una sección glandular. La glandular, o sea, la glandular, tiene producción de ácido clorhídrico, pero esto no significa que la aglandular no tiene un pH ácido. Todo el estómago tiene un pH ácido por debajo de 7. En la glandular el pH rondará entre 2 y 3, en la aglandular rondará entre 3 y hasta 5. Sin embargo, todo el pH del estómago es ácido. Y esto es importante porque ese ácido clorhídrico se mezcla con la ingesta y esta acidez previene la fermentación de los carbohidratos solubles y del almidón. ¿Para qué? Pues para que estos carbohidratos se aprovechen en el intestino delgado como la naturaleza lo diseñó para este atleta que requiere aminoácidos y requiere ácidos grasos de cadena larga y glucosa en este caso, tal como viene en el alimento para mandarlo directamente a los tejidos que los van a utilizar. Entonces es importante que en el estómago no haya fermentación, porque si hay fermentación en el estómago porque por alguna razón suprimimos la producción de ácido clorhídrico, entonces el caballo tendrá, ese sí tendrá algo cercano al dolor de caballo, pero porque nosotros se lo ocasionamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá una fermentación, digamos, una fermentación anormal en el estómago, porque ya desde el estómago hay algo de microbios y hay algo de fermentación, pero no tan considerable porque tiene el ácido clorhídrico. Entonces, al no tener ácido clorhídrico, la fermentación será mayor y habrá una incomodidad en el caballo para hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar esas situaciones en el estómago y sobre todo esa acidez va a ser necesaria para que se active la digestión enzimática en el intestino delgado y entonces el intestino delgado pueda digerir el almidón, la proteína, la grasa y pueda obtener de ahí la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos que le van a hacer muy bien a nuestro atleta. Y hemos estado viendo en esta reunión, en estas conferencias, pues temas que nos explican todo esto. Desde ayer en la mañana hasta en la tarde estuvimos escuchando cosas muy interesantes sobre la fisiología del ejercicio del caballo, sobre sus requerimientos nutricionales, sobre los procesos oxidativos, en fin, y por qué razón necesitamos que en el intestino delgado se absorban las moléculas como vienen en el alimento, pues porque eso fue una ventaja que la naturaleza le dio al caballo. ¿Sí? Y ya hemos dicho que el intestino delgado tiene una capacidad limitada de digestión, sobre todo del almidón, o muy estudiada la capacidad limitada del almidón, y que no hay un tiempo de retención, por lo que cualquier exceso de almidón en la dieta en un órgano que no tiene un tiempo de retención, sino que el tránsito es
libre, pues puede provocar que caiga una cantidad importante de carbohidratos rápidamente fermentables en esta cámara de fermentación enorme, donde la fermentación debe de ser, pues, pausada, y tan pausada que por eso hablábamos de tiempos de retención de 36 a 72 horas. En el intestino grueso tenemos una microbiota, pues, considerable, ¿sí? Que es muy sensible a cambios en el pH. Allí sí hay retención, y lo más importante para nuestro tema de hoy, que es, tiene una reserva de agua. Esa reserva de agua se la dio la naturaleza a los caballos, porque muchos de estos caballos se diferenciaron, porque en el proceso de, digamos, de la aparición de los caballos que ahora tenemos, pues hay un proceso de evolución, de especiación, de diferenciación de los caballos. O sea, tenemos evolución hasta Equus, especiación en Equus ferus, Equus asinus, Equus zebra, ¿sí? Diferentes especies de Equus, y luego una subespeciación y luego una diferenciación, porque tenemos cuartos de milla de diferentes líneas, tenemos caballos pura sangre, tenemos caballos one blood, etcétera. Pero en muchas circunstancias el caballo se vio en situaciones donde el acceso al agua era o limitado o intermitente, y por tanto tuvo que hacer una reserva de agua en el colon, sobre todo también para dar, digamos, para apoyar su equilibrio hídrico, al ser él un atleta que iba, cuyo equilibrio hídrico se iba a ver afectado cada que hiciera lo que la naturaleza decidió para él para sobrevivir a la depredación, que era la velocidad, ¿sí? El ejercicio, y que es lo que nosotros aprovechamos. ¿Cómo se distribuye el agua en el equino? Bueno, cuando hablamos de distribución del agua y de los compartimentos, tenemos que pensar que no son compartimentos anatómicos, más que el colon, ¿verdad? Ya dentro del caballo, ¿sí? Dentro del caballo, porque también hay que concebir eso. El agua que está en el colon no forma parte del agua corporal total del caballo, ¿sí? Todavía no entran al caballo, están en la luz intestinal, y esa luz intestinal se debe de concebir todavía como el medio externo. El agua corporal del caballo es lo que va a estar en el organismo del caballo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de compartimentos fisiológicos y dinámicos que representan un volumen estimado a un punto en el tiempo y que cambian constantemente en función de principios fisiológicos. Así entonces entendemos que el agua corporal total de un caballo corresponde al volumen total de agua dentro de este animal, ¿sí? Y que de una manera que no se nos va a olvidar, corresponde al de 60-70% de su peso vivo, ¿sí? Esta es una manera de estimar el volumen corporal, el agua corporal total en un caballo, pero también hay otra estimación que se hace como 0.55 a 0.77 litros por kilogramo de peso vivo, ¿sí? Esta agua corporal total se divide en agua intracelular o líquido intracelular, que corresponde a 2/3 de ese ACT, o bien lo puedes calcular usando esto, 0.36 a 0.46 litros por kilogramo de peso. Todo esto te sirve, si te dedicas más a la clínica, por ejemplo, te va a servir para hacer un cálculo de una terapia de líquidos en un caballo enfermo. Hoy no vamos a hablar de caballos enfermos, vamos a hablar de caballos sanos, ¿sí? Y cómo los mantenemos sanos. El líquido extracelular, así de una manera rápida y práctica, corresponde a 1/3 parte del agua corporal total, y lo puedes calcular con esta proporción, o este intervalo de 0.21 a 0.29 litros por kilogramo de peso vivo. De ese líquido extracelular que se divide en el intersticial y en el plasmático, hoy nos interesa el volumen de agua plasmática. Y ese volumen de agua plasmática lo puedes calcular utilizando ese 0.052 a 0.063 litros por kilogramo de peso vivo del caballo. Así entonces, un caballo de 500 kilos, nuestro caballo ejemplo, tiene de 300 a 350 litros de agua corporal total. En el compartimento intracelular tienes de 180 a 230 litros, mientras que en el extracelular de 105 a 145 litros. Y su volumen de agua plasmática
será de 26 a 32 litros. ¿Cómo este volumen de agua plasmática, de qué otra manera podemos llegar a calcularlo? Bueno, hay diferentes aproximaciones, ¿verdad? Uno, como porcentaje del agua corporal total, algo tan simple como 10% del agua corporal total de un caballo es agua plasmática. Entonces, el caballo tiene 350 litros de agua corporal total, de 30 a 35 litros son agua plasmática. Lo puedes usar también como litros por kilogramo de peso vivo, ¿sí? Y es lo que veíamos de 0.052 a 0.063 litros por kilogramo, lo que te daría de 26 a 32 litros. Pero también puedes tener variaciones entre razas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y sobre todo cuando están haciendo ejercicio, un warm blood suele tener de 55 mililitros por kilogramo de peso vivo, mientras que un pura sangre inglés puede tener hasta 75 mililitros por kilo de peso vivo, lo que te da un intervalo de 28 a 38 litros. Pero entonces, todo cae muy cerca y podemos ver que esta variación va desde 26 hasta 38 litros de agua plasmática. ¿Cómo se mueve esta agua? Bueno, adentro del caballo, ¿sí? Tenemos un compartimento extracelular que tiene el plasma y el intersticio, y un intracelular, ¿no? Que lo subdividimos ahí también para que nos quede claro que aquí está la célula. El agua se puede mover, el agua siempre tiende a nivelarse, y eso lo sabemos desde la primaria o al menos la secundaria, ¿sí? El agua tiende a nivelarse, entonces todos estos compartimentos deben mantener sus niveles de agua, y el que nunca se debe de tocar es el intracelular, ¿sí? Así entonces tenemos que, decimos en clínica, los signos clínicos aparecen cuando el caballo tiene un porcentaje de deshidratación que corresponde al 6% de su peso corporal en agua. O sea, si el caballo pesa 500 kilos, cuando tiene un déficit de 30 litros de agua, porque 6% de 500 es 30, cuando tiene un déficit de 30 litros de agua, y pongan atención a esto, yo he dicho siempre, los caballos son matemáticos y van cayendo números que coinciden. Ahora estamos diciendo que el caballo muestra signos de deshidratación a un 6%, son 30 litros que caen dentro de ese rango del plasma, y vamos a ver que caen dentro del volumen que el colon almacena de agua. Entonces, al 6% vemos signos, entre el 8 y al 8% vemos al caballo deteriorado. ¿Por qué? Porque ya se acabó su reserva de agua, de la cual vamos a hablar ahorita, y empieza a jalar del intersticio, porque el plasma tiene que buscar mantener sus niveles. Y al 10% ya lo vemos seriamente deteriorado, y al 12% está muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está jalando agua del líquido intracelular del que nunca debe de jalar. Entonces, ¿de dónde jala el caballo agua para no tocar al intersticio? Pues del colon. Entonces, estamos viendo que el plasma jala agua del colon, y si no tiene agua del colon, entonces va a empezar a jalar del intersticio, y eso va a tener una consecuencia, porque el intersticio va a jalar de la célula, y no queremos eso, porque el animal se muere tan rápido como cuando ha perdido un caballo de 500 kilos, cuando tiene un déficit de 60 litros, lo cual es increíble. Entonces, al pensar en el equilibrio hídrico del caballo, tenemos que pensar en las vías de salida del agua y las vías de entrada. ¿Qué hace que un caballo pierda agua? La respiración, las secreciones, la orina y las heces, y el sudor. Todas estas son fisiológicas, ¿verdad? Y las patológicas, hemorragia, diarrea, reflujo y secuestro. Pero ya dijimos que hoy no vamos a hablar del caballo enfermo, vamos a hablar del caballo sano y cómo lo podemos llevar a enfermarse si no tomamos en cuenta aspectos. ¿Cuáles son las vías de entrada? Pues el agua que toma, el agua del alimento y el agua que producen, que ayer hablaban de ella las y los ponentes que tuvimos durante el día, ¿no? El agua que se produce como, pues valga la redundancia, como producto final de las reacciones metabólicas en la célula dentro de ese caballo. ¿Cuánta agua se pierde en la respiración? Y aquí agregamos la transpiración. Todavía no hay sudoración, pero hay transpiración, ¿sí? Se está perdiendo humedad por la piel,
y se está perdiendo humedad por la vía respiratoria. Y es lo que llamamos las pérdidas insensibles de peso. Todos perdemos peso como agua sin darnos cuenta al respirar y al transpirar, ¿sí? Y es por termorregular. Y la pérdida en un caballo de 500 kilos se calcula entre 5 a 17 litros de agua por día, nada más por respirar y transpirar. En secreciones, y aquí quiero tomar como ejemplo las digestivas, porque hay muchas secreciones dentro del cuerpo del caballo, pero tan solo en las digestivas se calcula que cuando el caballo come, ¿sí? Pues obviamente se va a destinar, se va a mandar una señal al páncreas para que libere, por ejemplo, amilasas, ¿sí? Y eso va a requerir agua. Entonces, se ha calculado que cuando el caballo empieza a comer, usa de 4 a 6 litros de su volumen de agua plasmática. El 15% de su volumen de agua plasmática se va a ir para que se mande, secrete, pues, amilazas, por ejemplo, hacia el intestino. En orina, pues producen del 1 al 3% de su peso vivo, que en un caballo de 500 kilos serían de 5 a 15 litros al día. Y de heces se asocia a la producción de orina y se considera que elimina de 2.5 a 3 veces el volumen de orina, lo que en nuestro caballo de 500 kilos correspondería de 7.5 a 45 litros por día en heces, ¿sí? Y el sudor, que es la principal vía de termorregulación del caballo en ejercicio, la pérdida puede ser hasta 10 litros por hora, ¿sí? Si un caballo puede perder hasta 10 litros por hora sudando. Entonces, ¿cómo recupera el caballo esa agua? Ya lo vimos a través de la bebida, del alimento y del agua metabólica. Lo que hay que considerar para regresar a nuestro tema de origen, el tema que nos motivó a hablar hoy de agua, ¿sí? Al tema gastrointestinal, lo que hay que considerar es que se requieren cantidades considerables de agua para promover la actividad microbiana en el intestino grueso. O sea, antes de pensar en el estado de hidratación interna del caballo y la necesidad de que esté hidratado para que haya buena contracción muscular, para que la sangre fluya y oxigene los tejidos más recónditos del caballo en ejercicio, pues tan solo hay que pensar que necesita tomar agua para mantener sana su ecosistema gastrointestinal, ¿sí? Y entonces, ese consumo de agua de mantenimiento se refiere a lo requerido para compensar esas pérdidas sensibles e insensibles que hemos visto. O sea, todavía no hace ejercicio. ¿Cuánto entonces necesita tomar el caballo al día? Bueno, pues 30 litros por día. Otra vez, caemos en 30, ¿verdad? Es increíble, de verdad, los caballos son matemáticos. Estamos cayendo en 30 a cada rato o en rangos donde el 30 cabe muy bien. ¿Sí? Y bueno, pues se calcula estos 60 mililitros por kilogramo de agua al día, es lo que el caballo requiere para mantenerse, el caballo de 500 kilos. El alimento le aporta hasta 1.5 litros por día, considerando el consumo de un caballo de 500 kilos, que le va a dar 3 mililitros, o sea, por su consumo de materia seca es 500 kilos por 3 mililitros, son 1.5 litros por día en un forraje, pues con un 90% de materia seca, o sea, 10% de humedad. Y el agua metabólica le va a aportar un aproximado de 2.5 litros por día. Recuerden, esta agua metabólica se produce dentro del caballo. ¿Cuánta agua tenemos que ofrecer al caballo? Bueno, pues lo más fácil es dársela libre acceso. Pero si tenemos que controlar el agua o el acceso al agua por algún motivo, pues eso debe de calcularse como un 5 al 10% de su peso vivo. ¿Cuál es el 5 al 10% de un caballo de 500 kilos? De 25 a 50 litros. Otra vez, 30 cayó por ahí, ¿sí? O bien 25 a 80 mililitros por kilogramo de peso vivo. 5 por 8, 40 litros, ¿verdad? 25 por 5, estamos hablando de 12.5 litros de agua. Entonces, el 30 queda en medio. Otros factores para considerar los requerimientos y pérdida de agua es la dieta. Tenemos que con dietas con heno, como tienen mucha celulosa y absorbe agua, lo cual queremos, pues la necesidad es mayor que con dietas con
que incluyen heno y grano. La temperatura ambiental va a cambiar considerablemente la necesidad de agua y, por ejemplo, con temperaturas frías tendremos 2 litros por kilogramo de materia seca como necesidad de agua, mientras que con temperaturas arriba de 35 grados, pues es 4 veces más la necesidad. O sea, si este caballo de 500 kilos comía 10 kilos de materia seca, requería 20 litros de agua si hace frío, pero si hace calor, requiere eh, este, 40 litros de agua, perdón. Digo, perdón, aquí, sí, 20 litros de agua, 80 litros de agua aquí, porque son 10 kilos de materia seca. Mientras que los caballos en ejercicio tienen que consumir de 20 a 30% más de agua que cuando están en reposo. Y eso nos lleva a entender otros aspectos que alteran el consumo de agua en los caballos. Cuando hay proteína de más en la dieta, cuando hay forraje de más en la dieta, cuando los caballos se transportan, cuando los caballos hacen ejercicio y cuando los caballos tienen un incremento en su temperatura, requieren más agua. Y todo esto es común en la vida de los caballos con los que trabajamos. ¿Por qué cuando la dieta es más digestible requiere menos agua? Bueno, pues porque tiene una menor proporción de fibra lignificada y requerimos menos agua para eliminarla. Si ustedes comen alimentos, cereales altos en fibra y no toman agua, en lugar de andar como relojito, van a tener un problema serio gastrointestinal. Entonces, tenemos que considerar la calidad del forraje y la proporción de su fibra y su impacto sobre el consumo de agua. Cuando hay mayor contenido de materia seca y mayor contenido de fibra en un forraje, hay un mayor requerimiento de agua. Ciertos forrajes como la alfalfa no van a requerir más agua, pero sí conducen a una mayor excreción de agua. ¿Por qué? Porque tienen más proteína y porque tienen más calcio y otros minerales de los que el caballo necesita. Entonces, pues eso tiene que salir con heces o con orina y eso lleva agua. Y el otro aspecto es el de la sudoración, ¿sí? La termorregulación durante el ejercicio. Cuando el caballo hace ejercicio, tenemos un efecto de la radiación solar sobre él, pero también, o sea, acumula calor, por eso gana calor por la radiación solar y por la termorradiación del suelo, pero sobre todo produce calor porque está haciendo ejercicio y no son eficientes en la utilización de esa energía que producen y ese calor se tiene que eliminar de alguna manera y esa manera en los caballos y en los humanos es produciendo sudor. Y ese sudor lleva a pérdidas de agua, ¿sí? ¿Cuánto puede perder de agua un caballo que suda? Bueno, ya hemos dicho que producen más calor cuando hacen ejercicio, hasta 50 veces más calor. Y eso va a aumentar también sus requerimientos de energía digestible, ¿sí? Tan solo un caballo que solo come forraje puede llegar a requerir hasta 30% más de sus niveles de energía digestible, o cuando las condiciones son cálido-húmedas. Pero cuando hace ejercicio, están incrementando esos niveles de energía. Ya la doctora Patricia ayer nos habló mucho de esto y nos dejó muy claro cómo valorar el nivel de ejercicio en los caballos, pero el NRC nos pone las cosas fáciles y nos dice, o sea, una vez que de la doctora Pati aprendimos a calcular si el ejercicio es ligero, moderado, pesado o intenso, pues simplemente tendremos que decir que para ligero 20% más, para moderado 40% más, para pesado 60% más y para intenso 90% más. Más necesidad de energía, pero mucha de esta energía se va a perder como calor y entonces ese calor se tiene que eliminar y al eliminarse el caballo suda. Otra vía presentada por la NRC en 1900, perdón, así tendríamos que este caballo de 500 kilos cambia sus requerimientos de mantenimiento en estas medidas cuando consideramos el ejercicio, ¿verdad? Y así tenemos aquí en 1989 el NRC presentaba otra manera de calcular los requerimientos del caballo en función del tipo de ejercicio, si estos aumentos, esto que se sumaba a sus requerimientos de mantenimiento, y pues nos da valores muy cercanos, ¿no? Si lo consideramos como paso de 8 horas, su trote lento y episodio de 3 horas. Y bueno, pues con estos valores nosotros podemos estimar que pues conforme aumenta el ejercicio, la intensidad del ejercicio, aumentan las necesidades de energía
y esta mayor necesidad de energía o mayor necesidad de producir energía, pues resulta en una mayor producción de calor, y esta mayor producción de calor lleva al caballo a perder más agua a través de la sudoración, ¿sí? Y aquí vemos cambios, ¿no? En el requerimiento de energía, de proteína, en el consumo de materia seca y en la relación forraje concentrado al día, que también va a impactar el consumo de agua del caballo en ejercicio ligero, en ejercicio moderado, en ejercicio pesado, ¿sí? Vamos viendo cómo se van elevando estas necesidades y por supuesto si se eleva el consumo de materia seca, se tiene que elevar el consumo de agua y en ejercicio intenso, ¿verdad? Dependiendo de la actividad o fin técnico que tenga el caballo. Y ya para ir cerrando esta conferencia en estos 2 minutos que me quedan, tenemos que considerar que también el consumo de alimento influye en el requerimiento de agua por la función que ésta cumple en el líquido extracelular, apoyando la digestión en el lumen intestinal, ¿sí? De 30 a 35% de las pérdidas de agua se da por heces, y esos caballos que comen menos defecan menos, por lo que el requerimiento de agua es menor, ¿sí? Cuando los caballos pierden agua por sudor, podemos estimarlas pesándolos antes y después del ejercicio y entonces considerar cuánta agua les tenemos que dar. Si en tu caballo entró a una primera etapa de una competencia y pesa 20 kilos menos después de esa primera etapa, pues son 20 litros de agua que tienes que darle antes de que entre a la siguiente etapa. ¿Por qué se los puedes dar? Pues recuerda que porque el estómago se vacía en 30 minutos y esa agua va a ir a dar a reponer ese volumen de agua del colon que se usó para reponer los niveles del plasma. Si no lo haces, vas a tener un caballo deshidratado y un caballo deshidratado va a estar cansado y se puede enfermar. Y los caballos deshidratados van a dejar de sudar y los caballos que sudan menos acumulan más calor y los caballos que acumulan más calor no hacen ejercicio. Consideremos que 13% del peso corporal del caballo es contenido de agua en el colon, hasta 52 litros, ¿sí? Y bueno, que también tiene una cantidad importante de electrolitos, ¿sí? Otra medida para estimar cuánta agua de reserva tiene un caballo en el colon es de 6 a 8% de su peso vivo. Entonces, si pesa 500 kilos, tiene de 30 a 40 litros de agua de reserva en el colon para surtir al plasma, ¿sí? Cuando está sudando y el plasma no tenga que jalar agua del intersticio y no lo deshidrate y más adelante lo mate, ¿sí? Pero también se pierden minerales, ¿sí? Y estos minerales son esenciales para el bienestar físico y mental de los caballos. Estas son las pérdidas que se reportan de cloro, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, pero también se pierde zinc, hierro y cobre. Estos minerales tienen las mismas vías de salida, de entrada y de pérdidas que el agua, nada más que en la entrada no hay una fuente metabólica de electrolitos, o la comen o la beben, ¿sí? Y estos requerimientos de macroelementos, de electrolitos, que ayer nos explicaron para qué sirven, pues van aumentando conforme aumenta el trabajo, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal y hoy no hablaremos para no extendernos más, simplemente diremos que conforme la calidad del forraje es menor, el aporte de minerales por ese forraje es menor y por tanto tenemos que asegurar la cantidad de forraje, la cantidad de minerales en la dieta. Entonces, la calidad del forraje no solo afecta la necesidad de agua y todo lo que hemos estado hablando, sino también las necesidades de minerales, y espero que al dejar pendiente ese tema nos inviten el año que entra a hablar de ello aquí en el NAE Quina. Muchas gracias por su atención y pues quedo atento a las preguntas más tarde.